Imagínate que llevas días lidiando con un dolor que recorre tu glúteo y baja por la parte posterior de la pierna. Te dicen que eso es ciática, pero los tratamientos que te dan parece que no te ayudan mucho. ¿Y si el problema no estuviese realmente en el nervio ciático? ¿Y si el problema estuviese en un pequeño músculo que hay ahí profundo que se llama piramidal? Hoy te quiero explicar cómo puedes darte cuenta si el músculo piramidal es el responsable de ese dolor que estás sintiendo y, lo que es más importante, quiero que sepas cómo puedes solucionarlo si esta es la situación que estás viviendo. Quiero que te imagines al músculo piramidal como el portero de la cadera. El piramidal controla los movimientos de entrada y salida que puede hacer la cadera. Este músculo está situado profundamente en el glúteo y conecta el sacro, que es la base de la columna, con el fémur. Su función principal es la de girar la pierna hacia afuera. Por ejemplo, cuando pisas el embrague del coche o cuando apuntas con la planta del pie hacia afuera. Pero también es esencial para estabilizar la pelvis y mantener el equilibrio cuando caminas y cuando corres. Cuando todo va bien, ni lo notas. Pero si se irrita o se sobrecarga, puede hacerte sentir como si tuvieses una pinza que está enganchada ahí en la zona del glúteo. Esto también lo conocen como el mordisco en el glúteo. Y claro, tú puedes pensar, oye, ¿y por qué esto está relacionado con el dolor de espalda? Pues mira, quiero que te imagines este músculo como un túnel por donde pasa una autopista muy importante, que en este caso es el nervio ciático. Ya te he hablado del nervio ciático en otros vídeos, por lo tanto no me voy a parar a hablar mucho en él, pero si recuerdas, este nervio ciático es el que transmite esos impulsos nerviosos y conecta la columna, la zona lumbar, y puede llegar hasta la planta del pie. Claro, si el nervio ciático pasa por donde está el piramidal y el piramidal, o sea, ese túnel se estrecha, es normal que el tráfico que puede pasar por ahí empieza a condensarse y es cuando aparezcan los problemas. Entonces, y aquí llega lo importante, es cuando se puede generar una información confusa para tu cerebro. Porque si ese nervio se ve atrapado por el músculo piramidal, lo que va a ocurrir es que tu cerebro piensa que tu nervio está mal. Pero realmente el problema no está en el nervio, sino que está en ese músculo que está pinzando el nervio. Por norma general, y para que puedas diferenciarlo, si tu problema está en el piramidal, rara vez el dolor o la irradiación que sientes va a superar la rodilla. Sin embargo, un problema de ciática grave puede dejarte toda la pierna prácticamente adormecida. Ahora bien, ¿qué síntomas puede provocar este problema? Puedes sentir dolor profundo en el glúteo, como si te hubiesen dado una patada o hubiesen recibido un golpe y se te quedase esa contusión ahí internamente y de forma constante. Puedes notar también un dolor irradiado. Como he dicho, va a ser muy difícil que supere la altura de la rodilla, pero puedes sentir también como la parte posterior del muslo irritada, acorchada, acartonada, adormecida. Muy relacionado con el punto anterior, puedes sentir ese entumecimiento o hormigueo que hemos dicho de la pierna. Y como cuarto punto, y uno de los más evidentes, es que tienes una dificultad para sentarte y para estar sentado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estás chafando ese glúteo, está presionando aún más sobre el nervio y estás muy incómodo. Y una vez explicado esto, puede venir la otra pregunta clara, ¿no? Es decir, ¿y por qué puede ponerse mal este nervio piramidal? ¿Por qué puede funcionar mal? Causas hay bastantes y vamos a analizarlas ahora brevemente, pero todas tienen algo en común, que es un desbalance entre lo que debería de estar haciendo ese glúteo y lo que realmente hace en el día a día. Por ejemplo, en personas que son sedentarias, que no hacen nada de ejercicio y que pasan muchas horas sentadas, ese músculo se va a ver enormemente afectado, porque el problema no es tanto que pases mucho tiempo sentado, sino que luego no lo refuerces para que puedas soportar esa cantidad de horas que pasas en la silla. Por otro lado, y en el polo opuesto, también se puede sobrecargar, es decir, si tú eres una persona que hace muchísimo ejercicio de mucho impacto a un altísimo nivel, ese músculo quizás se puede sobrecargar y también puede pinzar el nervio ciático. Y en tercer lugar tenemos también problemas de postura, y es que si tienes una postura concreta puede generar desbalances a la hora de que ese músculo trabaje correctamente. Por ejemplo, algo muy curioso y algo que se ve con bastante frecuencia es en personas que caminan con los pies ligeramente abiertos hacia afuera, porque esto hace que ese músculo tenga que trabajar un poquito más de lo normal para estabilizar cada paso. Dicho todo esto, llegamos a la parte más interesante del vídeo, que es, vale, he identificado que tengo este problema, ¿qué cosas puedo hacer para solucionarlo? Esto te va a sorprender porque muchas personas lo que piensan es que tienen que estirar ese músculo para que cobre otra vez esa flexibilidad y pueda funcionar bien. Pero esto, como casi cualquier cosa con la flexibilidad, suele no ser del todo correcto. Lo que sí o sí necesitas para que ese músculo funcione bien es entrenamiento de fuerza, es decir, reforzar específicamente ese músculo para que ese trabajo diario que desgasta
y que exige al músculo piramidal, como hemos dicho que son el caminar, estabilizar la pelvis y demás, lo puede hacer en condiciones. Si tienes un músculo débil que por norma general tiene que trabajar muchas veces durante el día, lo normal es que si no lo refuerzas, al final acabes sobrecargándose. Justo ahora, en terminar esta explicación, voy a enseñarte un par de ejercicios que pueden ayudarte a reforzar el piramidal. Así que quédate hasta el final porque te los muestro enseguida. También tenemos que trabajar la movilidad, porque aumentar el rango de movimiento de la cadera hace que ese músculo pueda trabajar un poquito mejor y que así esas tensiones o sobrecargas que podamos sentir se vayan reduciendo. Y por último, si está muy sobrecargado, técnicas de relajación tipo automasajes con una pelota de tenis, con una pelota un poquito más gruesa, con un foam roller, pueden ayudar a que ese músculo se relaje un poquito. Ahora bien, dentro de este último punto ocurre lo que suele ocurrir muy a menudo, que como el entrenamiento de fuerza y los ejercicios de movilidad requieren de un esfuerzo, la gente suele optar por estrategias que tienen poco esfuerzo, pero que realmente son poco útiles. Como hemos dicho, hacer algún estiramiento, ir a darte masajes, ponerte pomadas de calor, tomar alguna pastilla para que baje el dolor, y eso no suele ser la solución. Eso probablemente enmascare un poquito el problema, pero no vaya a ser la solución a largo plazo para tu dolor. Vamos ahora a ver esos dos ejercicios que pueden ayudarte a reforzar tu piramidal, pero antes de ello quería comentarte que, como has visto, muchos problemas del piramidal pueden confundirse con problemas en el nervio ciático. ¿A qué lleva esto? Esto te lleva a adoptar soluciones que pueden ser poco efectivas para tu problema, y la causa principal de ese problema es que no te han hecho una evaluación para conocer si realmente tu problema está en el piramidal, o está en que tienes una hernia, o está en un mal movimiento de la pelvis que provoca ese pinzamiento. Lo que hacemos nosotros dentro del programa Cuerpo Sin Dolor es siempre evaluar el estado inicial de la persona para, teniendo una referencia, establecer un plan de ejercicios específicos, individualizados, y poder corregir poco a poco ese problema. Nosotros hemos trabajado con todo tipo de lesiones de espalda, pero sí que es verdad que las más comunes y las que más solemos trabajar son hernias, protusiones o problemas con el nervio ciático. Por tanto, si tú llevas tiempo con ese dolor de espalda, un dolor que no desaparece, que no consigues que mejore, quieres ponerte en contacto conmigo y con mi equipo para contarnos qué te pasa y que veamos si podemos ayudarte, te dejo en la descripción de este vídeo un enlace para que puedas hablar directamente con nosotros a través de WhatsApp. En ese enlace nos podrás contar tu situación, cuánto tiempo llevas con dolor, qué cosas has probado, qué sientes en tu día a día, qué crees que te puede pasar, para que nosotros te digamos, mira, creemos que podemos ayudarte, trabajamos de esta forma y funcionamos así, así y así. Y si quieres, que comencemos a trabajar contigo para recuperar tu dolor lo más rápido posible. Y ahora sí que sí, te dejo con los dos ejercicios. Presta mucha atención porque la técnica en este caso es fundamental. Este es un ejercicio de activación para la zona del glúteo. Te vas a colocar en esta posición, mano a la pelvis para evitar que la pelvis se mueva adelante o atrás. Y ahora desde aquí separo y vuelvo a juntar. Separo, vuelvo a juntar. Separo, vuelvo a juntar. Tienes que abrir lo justo para que no te pase esto, ¿vale? Para que el cuerpo no se gire. Vamos a hacer un ejercicio bastante avanzado de movilidad de cadera para trabajar la rotación interna y la rotación externa de la misma. Entonces, vamos a utilizar una pared. Nos vamos a separar un poquito y dejamos una pierna delante, apoyada recta, apoyado con el pie recto, la otra pierna atrás, apoyada en la pared, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que hacemos es, primero inclino un poquito el tronco y hacemos rotación externa, giro sobre la cadera de la pierna que está delante, ¿vale? Tengo que evitar que la rodilla se mueva hacia adentro o hacia afuera, ¿vale? Ahí, vuelvo al centro, repito posición, abro, vuelvo al centro, volvería arriba. Ahí hago las repeticiones que se me indiquen. ¿Cómo hacemos la rotación interna? Justo lo contrario, inclino, ¿vale? Y desde aquí ahora busco hacia adentro. Vas a notar que este movimiento está más limitado, ¿vale? Porque llegas un poquito menos. Vuelvo al centro. Giro, inclino desde aquí, no desde el cuerpo, ¿vale? El movimiento tiene que notarse por aquí. Y subo. Para resumir y para terminar el vídeo, quiero que te quedes principalmente con que el síndrome del piramidal es como una alarma de que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. Y la solución que se suele adoptar es apagar esa alarma. Por ejemplo, lo que hemos comentado, ponerte cremas, darte masajes, hacer algún estiramiento. Pero no estamos yendo a la causa real, a por qué ese músculo se está pinzando. A través de ejercicios de fuerza, movilidad y un buen control a nivel postural, vas a poder conseguir mejoras en tu dolor que van a ser crónicas a largo plazo y vas a conseguir que ese músculo funcione correctamente y no se esté pinzando cada 2×3. Así que, si te ha gustado este vídeo, recuerda darle aquí abajo al like, activar la campanita para no perderte nada de lo que voy a ir subiendo. Y antes de despedirme te dejo por aquí
un vídeo que creo que te va a gustar mucho y por aquí otro que también te va a gustar. Vete a ver uno de los dos, pero vete a ver uno de ellos. Chao.